Cuando tú estás obsesionado por alguien, piensas que es la única joya que tú vas a poder encontrar. ¿Qué es a lo que tú tienes miedo? ¿Miedo a perder ese amor que tú tenías o miedo a perder esa figura que tú habías construido a tu alrededor? Es que creo que no soy suficiente por estar solo, porque ¿qué problema tengo para no encontrar esa persona y entonces obsesionarme y alejarla de mí? Cuantas más veces te rechacen y más amigos seas del rechazo, si cada vez que conoces a alguien lo pasas mal, te obsesionas, se te va la cabeza, esa persona se convierte en el centro del mundo, tal vez este vídeo te interese o vas a ser bastante capaz de entender lo que yo voy a expresar. Os voy a hablar tanto de mi punto de vista al respecto y también como experiencias mías personales y qué es lo que yo he leído, qué es lo que yo he visto que a mí me ha ayudado para estar bastante mejor. Así que vamos a empezar. Muchas veces yo me he sentido como que soy bastante intenso o que se me va la cabeza y ha sido en la última temporada cuando me he dedicado un tiempo para mí, para aprender qué es lo que me estaba pasando, porque creo que abruma cuando tú estás sintiendo algo por alguien y ves que es desmesurado, es desproporcionado y que tu vida se desmorona. Tú pierdes el sentido de tu vida. Es súper frustrante porque además tú intentas reordenar eso, pero no sabes cómo hacerlo. Así que simplemente no es que seamos como súper intensos, sino que no sabemos exactamente qué es lo que nos pasa. Cuando tú estás obsesionado por alguien es porque piensas que es la única joya, el único diamante que tú vas a poder encontrar en la vida. Y por eso lo quieres guardar como si fuese la cosa más preciada del mundo. No quieres soltarlo y se te va la cabeza porque te ha costado encontrar a un prototipo de persona como aquella en la que te estás obsesionando y cuando la encuentras se convierte en el centro de tu mundo porque has ansiado durante mucho tiempo tener a ese tipo de persona a tu lado. Y además esto se junta que como para ti esa persona se ha convertido en la cosa más preciada que tú tienes, empiezas a tener miedo de perder a esa persona y consecuentemente empiezas a sufrir mucho más porque estás viviendo esa historia desde el miedo y no desde el amor. Mi cabeza tiene miedo a perder a esta persona y literalmente el miedo es justo lo contrario al amor. Y digo que es lo contrario porque el miedo estaría equiparado con el ego y el ego es lo opuesto al amor. Y el ego siempre es materialista, siempre es terrenal, siempre es yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Entonces estás enfocando el amor con algo de lo cual tú tengas que obtener un beneficio en vez de centrarte en quiero estar con esta persona porque esta persona me hace sentirme así. El ego siempre vive en el futuro o en el pasado. Entonces si tú tienes miedo a perder algo, estás pensando en el futuro, en lo que pueda suceder dentro de unos meses, dentro de unas semanas, unos días, unos años. No estás en el presente, no estás conectando con lo que realmente existe a día de hoy. Y pongamos en el hipotético caso de que esa realidad es más presente que futura, es decir, que ya te estás oliendo que aquello que tú estás viviendo se va a terminar y tienes miedo de perderlo y por eso se te está yendo todavía más la cabeza. Realmente, ¿qué es a lo que tú tienes miedo? ¿Miedo a perder ese amor que tú tenías o miedo a perder esa figura que tú habías construido a tu alrededor? Aquella persona que o bien quedaba perfectamente contigo agarrado del brazo, de cara a tus amigos, de cara a tu familia, porque cumplía con todos los estándares que tal vez tu familia inconscientemente te exigía a ti. A mí lo que me ha pasado durante muchos años es que yo estuve rechazando mi homosexualidad durante muchos años y eso provocó que también rechazara la homosexualidad en los demás, pero no en cuanto a la amistad, sino en cuanto a la pareja que yo quiero tener. Cuantos más rasgos homosexuales pudiese tener esa persona, Pluma, menos me gustaba. Porque como yo lo había rechazado en mí, y las personas, yo siempre pienso, y esto creo que es para otro vídeo de YouTube, siempre actúan de espejo hacia nosotros, como las personas homosexuales con Pluma más expresivas actuaban de espejo hacia mí, yo estaba más reacio a plantearme que una persona con Pluma pudiese ser mi pareja. Podía ser mi amigo perfectamente, pero no mi pareja. Estaba enfocando el tener pareja como si fuese un trofeo que enseñar a los demás. Como si la persona con la que yo tengo que estar tenga que cumplir también con los estándares que yo me he exigido cumplir. Y eso que implicaba que en un mundo homosexual, si lo que estás buscando es
hombres cuanto más heterosexuales, pues lo vas a tener bastante difícil. Y de hecho estarás posiblemente remando a contracorriente. A la mínima que yo encontraba a alguien que pudiese cumplir un poco con esas expectativas que yo tenía de si yo encontraba un chico aparentemente más heterosexual y era difícil de encontrar, me obsesionaba. Os hablo como si fuese un pasado súper lejano, pero es algo en lo que actualmente estoy trabajando. Me encantaría no dejarme llevar por esa apariencia y profundizar más con la persona a la hora de conocerla. Veo que en el amor yo he sido muy superficial y lo he visto desde una perspectiva más aparente. ¿Cómo queda esta persona en la sociedad? Y no hay cosa más triste. Y eso me pasa a mí, sé que les pasa a muchas personas gays y sé que les pasa a muchas personas que no son gays también, que simplemente buscan la perfección en sí misma, buscan que la persona que les agarre del brazo quede espectacular a su lado. Y no podemos ir buscando así el amor. Esto es algo que yo me tengo que decir a mí mismo y recordar, Julen, no puedes ir buscando así el amor porque así no encuentras el amor, así solo encuentras el ego. ¿Cómo vas a buscar el amor basándote en la superficialidad y en la apariencia si eso es lo que define claramente el ego y es lo contrario al amor? Entonces, ¿qué estás haciendo? Normal que no encuentres nada. No es donde tienes que buscar. Entonces ya cuando encontraba a alguien que realmente sí que me pudiese encajar en ese canon que yo me había creado en mi cabeza, ya se me iba la cabeza. Y se me iba la cabeza sin apenas conocerlo. Y es muy triste. ¿Qué estás haciendo? Porque otras muchas veces tal vez nos podemos obsesionar por alguien por llenar ese vacío que nosotros tenemos. Yo me estoy sintiendo débil y lo que quiero no es una pareja, sino un guardaespaldas. Y por eso quiero que mi pareja sea el más fuerte, el más grande, el más atractivo, porque esos rasgos son los que naturalmente ayudan a la supervivencia. Pues si eres más atractivo, serás más aceptado por la sociedad. Si eres más fuerte, tendrás más capacidades resolutivas físicas. Y eso es lo que nos atrae, la supervivencia que tiene la otra persona. Porque no somos capaces de supervivir nosotros mismos solos, tal vez. Eso sería interesante en lo que nos tenemos que fijar, que nosotros supervivimos sin ninguna persona a nuestro lado. Y esto es algo que también quiero recordar, que no quiero dar el speech clásico de que solo se está muy bien, de que no se necesita a nadie, de que por mucho que piense muchas cosas también a favor de eso, no quiero dar ese speech porque creo que a veces te puedes cerrar en banda a la hora de conocer a alguien. Me ha pasado el querer empoderarme en mi soledad y sentirte superior por ser tú capaz de estar solo a diferencia de otras personas. Y eso me parece como muy triste y no te hace débil estar con alguien. Al igual que tampoco te hace débil estar solo. Tu situación cambia, pero tú sigues siendo el mismo. Ni quiero hacer apología de la soledad, ni quiero hacer apología del amor. Simplemente quiero hacer apología de uno mismo y que hagáis lo que os apetezca. Evidentemente, si tú estás solo, tienes más tiempo para trabajarte a ti mismo. Pero solo si tú quieres. Porque hay muchas personas que están solas y en esa búsqueda de tener que encontrar a alguien, en esa angustia y en esa lucha, no se centran en unos mismos. Cuando empiezas a escucharte y ver, vale, voy a parar, voy a echar el freno. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué siempre me fijo en el mismo prototipo de hombre o mujer? ¿Por qué siempre sufro de lo mismo? Si tú no cambias nada, si tú no paras un segundo y te analizas, te seguirá pasando lo mismo. Salvo que de repente aparezca una persona que a ti te haga muy bien, que dependiendo en qué fase te haya pillado, pues lo aceptas y esa persona pues te enseñe lo que tú necesitas. Pero ahí también estás delegando en otra persona el deber que tienes tú contigo mismo. Por eso mismo, cuando tú estás solo, empiezas a pensar, vale, ¿qué me pasa? ¿Por qué creo que me ha pasado siempre eso? ¿O por qué creo que me obsesiono? ¿Es que creo que soy débil? ¿Es que creo que no soy suficiente por estar solo? Hay mucha presión social, pero ¿hasta qué punto es una realidad o es una excusa para no responsabilizarnos de lo que sucede? Es decir, yo tengo presión social de estar en pareja y ¿hasta qué punto yo no tengo la responsabilidad de cambiar esa situación en mí? Puede existir esa presión por la sociedad, pero depende de mí que esa presión ejerza sobre mí o no. Y por otro lado, una perspectiva que para mí es muy importante es, te obsesionas, lo pasas mal, al final esa persona se termina yendo y tu mundo se acaba. ¿Realmente qué es lo que se acaba? Porque si te obsesionas por alguien, también entiendo que es por personas que no han pertenecido a tu vida durante mucho tiempo, porque esa obsesión se disipa. ¿Qué es por lo que estás sufriendo? ¿Es por lo que viviste con esa persona? ¿O es por la idea que tú habías creado con esa persona? La proyección del futuro,
lo que ves que está desapareciendo. A mí eso es lo que me dolía, pero no me daba cuenta que me pasaba. Yo no estaba sufriendo por la persona. Era imposible que sufriera por la persona. Era por lo que yo me había creado en mi cabeza de lo que podría haber sido esa persona a mi lado. Es la imagen idílica que yo tenía en mi cabeza. Entonces, nuevamente, si estamos pensando en el futuro, es el ego el que está hablando. Yo quiero esa realidad para ser más aceptado en mi entorno, para ser más aceptado por mi familia, para que no me vean como si yo estuviese loco o yo tuviese una tara. Porque ¿qué problema tengo para no encontrar a esa persona y entonces obsesionarme y alejarla de mí? Tengo miedo de que la sociedad me rechace. Pues no te rechaces a ti. Porque si tú estás buscando algo desesperadamente para escapar de esa situación, el primero que se está rechazando esa situación eres tú. ¿Qué sentido tiene ahora tu vida si lo que tú habías proyectado en tu cabeza aparentemente era mucho mejor? Y eso muy posiblemente es porque no valoramos lo que nosotros tenemos ahora en el presente. Todo lo que yo tengo, si yo doy por hecho, no valoro lo que yo tengo en el presente, en el momento en el que se desvanece. Lo que yo pienso que tiene más valor que lo que yo tengo ahora, todo se va al garete. Porque yo no tengo nada ahora mismo que a mí me sustente y que a mí me dé felicidad. Por eso yo empecé a agradecer todos los días 3 agradecimientos de la cosa más absurda que quieras. Absurda porque das por hecho. Tengo manos, tengo un cuaderno donde escribir para ver que tu vida tiene sentido independientemente de lo que suceda a tu alrededor. Sufres por lo que aquella persona representa. También hay personas que se obsesionan mucho y esto es una lectura que yo he ido descubriendo en este último año. Aunque nosotros no seamos conscientes, hay muchas veces que nosotros tenemos heridas de abandono de nuestra infancia. Tal vez hemos sufrido desprecios por parte de, en este caso, padres, sin nosotros ser conscientes. Y esa herida, como se ha mantenido oculta porque es lo que más nos beneficia, mantenerlas bien quietas y tapadas para que nadie las vea, en el momento en el que tú sufres y ves que, ostras, aquí hay un problema, porque se me está yendo la cabeza por personas que apenas conozco, la herida de abandono se activa. Porque imagínate, te has obsesionado por alguien, se te ha ido la cabeza y después esa persona se termina yendo. Y tú lo pasas mal porque se te está reactivando en ti esa herida de abandono que tú tenías de pequeño, pero que ha mantenido en silencio, pero dentro de ti durante todos estos años. Es en ese caso que creo que estaríamos enfocando el amor como una herramienta de validación hacia nosotros mismos. Si esta persona me quiere, si yo soy correspondido con esto que yo deseo, ya soy suficiente. Pero como no se cumple, tu herida de abandono detona. Yo he tenido que aprender, y estoy aprendiendo todavía, a identificar, a saber qué es el amor de verdad. El amor no es ni estar con ansiedad, no es ni algo tóxico. Yo pienso que eso es amor porque es cuando a mí se me activan esas heridas y mezclo la activación de esas heridas con el sentimiento de creo que me empieza a gustar. Lo único que queremos gritar al mundo es quiero ser suficiente. Y si tú me aceptas, significa que yo soy suficiente. En vez de decirnos a nosotros mismos, sé que soy suficiente, sé que soy válido, sé que yo me apruebo, sé que no necesito a nadie que me apruebe. Y a raíz de mi vídeo anterior me hablasteis muchos de vosotros que nunca fuisteis capaz de encontrar a alguien que sentíais algo y que siempre se os quedó como esa espina clavada. Cuando no nos atrevemos a decir lo que pensamos cuando alguien nos gusta, es nuevamente porque tenemos miedo a sentirnos vulnerables. Y yo antes era una absoluta coraza. Pero cuando empiezas a ser consciente de que cuanto más vulnerable te expreses a la gente, más fuerte eres, todo cambia. Pues por ejemplo, la semana pasada que yo subí los clips de el anterior vídeo de YouTube a TikTok, tenía un poco de miedo de qué podía llegar a pensar la gente por yo subir un vídeo hablando de la primera vez que me rechazaron. Pensarían que soy débil, pensarían que no soy una persona merecedora de amor, cualquier cosa. Pero al subirlo me di cuenta de que cuando abres tu mayor vulnerabilidad, cuando enseñas quién eres y esto es lo que hay y no pasa nada, yo he vivido esto, justo pasa el efecto contrario. Y es que me sentía libre, me sentía fuerte, me sentía grande, me sentí muy bien. Si hay alguien que os gusta y creéis que en un futuro se puede terminar en una espina clavada no haberlo dicho por miedo a sentiros vulnerable, expresar vuestra vulnerabilidad es tener mucho valor, no tiene nada malo. Es lo mejor que podéis hacer y sobre todo porque vais a vivir en paz. Os va a servir para saber si esa persona es correcta para vosotros o no. Y sobre todo saber si esa persona siente lo mismo o no. Y si no siente lo mismo, no pasa nada.
La vida es un aprendizaje y eso terminaría siendo un aprendizaje, pero al menos no te quedarías con el pensamiento de ¿y si hubiese dicho esto? ¿Y si le hubiese dicho que me gustaba? ¿Y si le hubiese expresado mi amor de otra forma que no haya ISIS? Simplemente vamos a ser honestos con nosotros mismos. El trabajo que siempre hagáis y que dediquéis a vosotros mismos suma en todos los aspectos de la vida, porque si tú estás mal, tu trabajo no te gusta, tu entorno social no te gusta, tu vida en general no te gusta, vamos a empezar a buscar a las personas desde la escasez. Si yo estoy en el mar, perdido, no tengo a nadie, estoy a la deriva, casi ahogándome con las olas y de repente aparece un barco, a mí me da igual cómo sea ese barco, si es grande, si es pequeño, si tiene buena estructura, si no, la gente que vaya dentro, cómo me voy a sentir después en ese barco, me da igual, simplemente quiero salvarme. Quiero escapar de esa situación. Si para ti la soledad es esa angustia, si para ti la soledad es estar ahogándote con las olas del mar, te subirás al primer barco que pase. Te irás con la primera persona que se te cruce por el camino. Y eso yo estoy intentando solucionarlo. O sea, que más bien este vídeo es una reflexión mía para mí también de... No es literalmente la primera persona que se pase, pero sí la primera persona que cumpla con las expectativas que tú has creado sobre tu vida con alguien, sin parar a pensar realmente cómo me hace sentir esta persona a mí. Cuando nos obsesionamos por alguien es muy curioso, pero no nos paramos a pensar cómo me hace sentir esta persona, cómo me siento con esta persona. Estoy tranquilo, estoy nervioso, me interesa su vida, no me interesa su vida, siento que a él o a ella le interesa mi vida, me he sentido escuchado, me he reído, no me he reído, ¿cómo he estado? ¿Cómo estoy cuando estoy con esta persona? Porque si estás en paz, si esta persona te transmite calma, dudo mucho que se te vaya a la cabeza como una obsesión. Porque las personas nos tienen que transmitir esa calma. Si no, ¿para qué estamos? Terminará posiblemente siendo una relación muy tóxica. Si no trato de preservar mi calma, la calma que yo tengo cuando estoy solo. Estaré con ese alguien si esa persona me transmite paz y calma. Y aquí hay un error muy típico, que esto lo he leído en un libro maravilloso que se llama Las mujeres que aman demasiado, que os lo recomiendo muchísimo, que muchas veces confundimos el aburrimiento con no me gusta o la ansiedad con me gusta. Es decir, ansiedad, obsesión, me gusta, aburrimiento, tranquilidad, no me gusta. Es que estamos gritando, arrojadme todo el estrés amoroso que yo pueda vivir en mi vida, que yo, esto es lo que quiero y esto es lo que necesito. Y yo siempre he pasado olímpicamente de ¿cómo me hace sentir esta persona? ¿Estoy cómodo? ¿Me ha hecho reírme? ¿Me he sentido escuchado? ¿Qué imagen construyo yo con esta persona? ¿Qué imagen doy a la sociedad? ¿Es buena? Ya está. Me da igual. Y eso es terrible y no puede ser. Pero bueno, esto también es otro tema que hablaremos en otro vídeo. Si nosotros escapamos de la soledad como si fuese lo peor del mundo, estaríamos saltándonos la etapa de disfrutar el proceso de encontrar el amor. Si en la vida siempre dicen que lo más importante no es el resultado, es el proceso, ¿por qué antes de tener el resultado del amor no intentamos disfrutar del proceso que estamos viviendo? Disfruta del proceso, no de estar solo en sí, que también, pero para no hacer esa apología de la soledad. Disfruta del proceso de trabajarte, de encontrarte, de saber tus gustos, tus preferencias, tus valores en el amor, para después tener un buen resultado. Tal vez lo más bonito para disfrutar el proceso sería, yo sé que soy una persona que me obsesiono por otras personas cuando alguien me gusta, o yo sé que me pongo muy nervioso en las primeras citas. Pues trabaja esos aspectos, que tengo que hacer lo que esté en mis manos para conseguir una versión de mí mucho más completa en este aspecto. Y no quiero decir que con trabajo todo se consigue, pero lo que está claro es que si crees que hay cosas en ti que todavía se pueden pulir, se pueden perfeccionar, ¿por qué no hacerlo en vez de centrarme más en la otra persona, en si voy a atraer a esa persona o no? Atráete primero a ti mismo, gústate, y cuando te gustes y cuando sepas que estás en el camino correcto, estás en el trabajo correcto, te vas a querer muchísimo más. Y cuando te quieras muchísimo más, la perspectiva que tú vas a tener sobre el amor de encontrar a alguien va a ser muy distinta. Ahora estarás más atento o atenta y dirás, huele como que es obsesivo y es tóxico porque detona en mí heridas de la infancia, o me transmite calma y paz y es lo que a mí me viene muy bien. Lo encontrarás de otra forma. Por eso digo disfrutar el proceso. Creo que es muchísimo más bonito y creo que es mucho más positivo en vez de siempre delegar en la responsabilidad de los demás. Porque nosotros no podemos controlar lo que sucede en nuestro entorno. Yo no puedo controlar lo que piense otra persona. Yo lo que puedo hacer es trabajarme en mí para conseguir distintas cosas. Pero en el momento en que yo estoy esperando que la otra persona tenga que actuar de una forma para complacerme, tu felicidad,
Tu felicidad está fuera de tu control. Está en el control de la otra persona. ¿Cómo vamos a dejar que nuestra felicidad no pertenezca a nosotros? Las personas más exitosas en general, pero vamos a centrarnos en la metáfora del dinero, son aquellas que no tienen miedo al rechazo, o si lo tienen, saben sobrellevarlo mucho mejor. Muchos de los empresarios que yo había escuchado pues decían que cuando empezaron a vender cosas a puerta fría, pues tocando la puerta y vendiendo como su producto, o sea, una forma como muy violenta incluso, o sea que es bastante difícil, tienes que hacerte amigo del rechazo. Cuantas más veces te rechacen y más amigo seas del rechazo, mejor llevarás esa situación y más insignificante va a ser para ti. Porque tú vas a recordarte en todo momento que tu valor no depende del rechazo que hagan los demás, sino el valor que te das tú a ti mismo. Si nosotros nos obsesionamos por una persona, lo que tenemos es un miedo absoluto al rechazo. Si pierdes el miedo al rechazo, si para ti termina siendo una práctica no diaria, pero sí con las personas que tú últimamente has conocido te han rechazado, decir, no pasa nada. Es que ese rechazo no determina quién soy. Nos da para pensar una lectura. Si a esa persona que vende en puerta fría le rechazan todo el rato, pues también podría pensar, ¿qué es lo que hago mal? ¿Cómo inicio mi conversación? ¿Cómo entro a esa persona? Tal vez lo estoy haciendo de una forma egoísta en vez de pensar en los intereses que tiene la otra persona. Pues en esto lo mismo, tal vez identificar por qué creo que me están rechazando. Es que tal vez estoy volcando toda mi vida en la otra persona y le abrumo, o tal vez estoy pidiendo a una persona que no es compatible conmigo, que lo sea, también nos sirve como para identificar, pero sobre todo hacernos amigos, porque es eso, es algo muy bueno para nosotros, porque nos sirve para aprender. En vez de centrarte en tener pareja, céntrate en ser una persona que es capaz de amar, porque eso sí que lo puedes controlar. Tú sí que puedes controlar la capacidad que tú tienes de amar a los demás. Me salió un reel o un TikTok de una chica que decía cuando lo dejaba con una persona, tú sientes un vacío importante porque tenías un amor absoluto dentro de ti, una necesidad de entregar ese amor hacia la otra persona. Y cuando se va, sientes un vacío, como que ese amor se ha ido. Pero realmente ese amor nace de ti. Ese amor ha surgido dentro de ti. No ha surgido de la otra persona, ha sido de tu capacidad de amar. Aunque estés solo, sabes que esa capacidad de entregar ese amor, de estar llenos de vida, independientemente de que haya personas al lado o no, es súper potente, porque significa que nosotros tenemos esa capacidad de generar amor. Por eso me parece como mucho más bonito de aprender a amar a los demás, y puede ser a tus padres, porque tal vez no les has tratado como muy bien en algunos casos, a tus amigos, a tu vecino, a quien sea. Aprender a amar. Y luego, cuando venga la persona, tal vez sepamos amar mejor. Y otra cosa sobre el amor que a mí me parece muy interesante es que estamos perdiendo mucho amor si esperamos un tipo de amor concreto. La gente es muy posible que te quiera o te dé esas muestras de cariño en la forma en que ellos saben hacerlo. Pero si no lo hacen en la forma que tú has construido en tu cabeza que iba a ser, para ti no es suficiente ese amor. Porque no lo están haciendo como tú quieres que lo hagan. Jamás vas a valorar los gestos de amor que otras personas hacen porque no son como los que tú harías. Entonces estaríamos perdiendo muchísima cantidad de amor por estar esperando un tipo de amor que tal vez lo estamos recibiendo de otra forma. Te van a querer como ellos saben amar. Por eso mismo nadie te va a dar más amor si tú no eres capaz de verlo. Eso es así. Porque puedes estar recibiéndolo, pero si tú estás enfocado hacia otra dirección, esto que estás recibiendo no lo vas a ver nunca. Hay otro libro súper interesante que yo he leído que se llama Este dolor no es mío, que al igual que el de las mujeres que aman demasiado, este otro libro os lo recomiendo muchísimo. Te permite entender que muchas veces son traumas que nosotros hemos heredado. No es que no pertenezcan a nosotros, porque ya pertenecen a nuestra vida por lo que nosotros hemos vivido. Te ayuda a visibilizar que muchas veces hemos vivido en ese automático, pero que si localizas el problema o en ese trauma, va a ser mucho más fácil de cambiarlo. Entonces es un libro como muy guay. Este es el segundo vídeo que os subo. El primero era de cómo salí del armario, que tal vez a muchos de vosotros os interese, que os lo dejo por aquí para que vosotros lo veáis. Eso sí, si os ha gustado, suscribíos, porque si os suscribís, para mí va a ser muchísimo más fácil hacer contenido de mejor calidad, ser más constante en esto, para aportar valor si es que puedo aportarlo. Si no lo puedo aportar, esto se cierra y ya está. Y poco más. Chao.